Hablamos con el doctor Oscar Rodríguez Silvero. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Benito. Soy Ricardo Rodríguez. Ricardo, no sé por qué Yo, Hola. no sé. Perdón. No hay problema, porque tengo un amigo que se llama Oscar Rodríguez. Nuestro amigo Oscar en Sajonia, trabaja todavía en el Banco Central, nuestro gran amigo. Exactamente. Oscar Rodríguez Campuzano. Eso. Así mismo. Perdón, doctor. Acá. No hay problema. Bueno, tenemos que hablar del presupuesto. Le escuché unos comentarios también a César Barreto y compañía, doctor. En general, ¿cuál es tu opinión así para entrar después en detalles de este proyecto del Ejecutivo? Y el proyecto del Ejecutivo es solamente la presentación de un proyecto de presupuesto más o menos igual al del año anterior. Es decir, no hay variaciones sustanciales. Algunos analistas estábamos esperanzados en que se conocieran también noticias relacionadas con el ahorro en términos de remuneraciones siderales que tienen algunos funcionarios públicos de alto vuelo, sobre todo en el Poder Legislativo, también en algunas dependencias del Poder Ejecutivo, también en el Poder Judicial. Creo que al respecto de eso no hay todavía ninguna decisión, pero en lo que respecta, mejor dicho, parece prevalecer la decisión de incorporar como remuneración básica todas las gratificaciones y bonificaciones especiales que tienen, y eso es un peligroso movimiento. O sea, mucha transparentización para delatar a la gente que gana 20, 30, 40, 50 veces el salario mínimo, para luego mantener todo igual. Eso es una maniobra bastante populista, Eso por un lado. Y con respecto al presupuesto general de la Nación, el ministro de Hacienda con acierto apunta al límite establecido por la Ley de Responsabilidad Fiscal, que establece un máximo de menos 1,5% del Producto Interno Bruto. Como que el Producto Interno Bruto está en el orden de 30.000 millones de dólares en la parte registrada, eso hay que aclarar siempre. Sí. Porque hay producto que es igual o mayor en la parte clandestina o ilegal. Bueno, si tomamos la parte registrada, que es la que publica el Banco Central, el Producto Interno Bruto está por el orden de 30.000 millones de dólares y un déficit fiscal de menos 1,5%, significa que están previendo algo así como 450 millones de dólares de déficit para este año. Eso puede variar todavía porque falta muchos meses todavía para fin de año, pero apunta en dirección a 450 millones de dólares de faltante. Es mucho también, porque Hacienda está teniendo problemas todavía con el pago puntual de sus deudas internas. Por eso que es conveniente, cuando llega el momento de hablar de presupuesto, preguntar al ministro de Hacienda a cuánto asciende la deuda del Ministerio de Hacienda con, por ejemplo, proveedores y contratistas del Estado. No están pagando todavía puntualmente, a algunos de ellos todavía se les sigue debiendo, y no es solamente un problema de Hacienda, también el IPS está con deudas gigantescas con proveedores. Es decir, es bueno hacer esas preguntas. Por otro lado, las cifras relacionadas con inflación, con crecimiento económico, son más que nada estimaciones, ¿verdad? Pero ya estamos acostumbrados a tener buenas noticias con el control del nivel de precios. Se estima que la inflación puede colocarse a fin de año en 5% o algo más o algo menos. Y esa es una buena noticia, ¿verdad? Sí. También el tipo de cambio está previsiblemente estable. Esa también es una buena noticia. 5.500 para el año próximo, más o menos, dijo Germán Rojas. Más o menos. Sí. Es decir, estamos bien en términos de control de la masa presupuestaria, pero estamos mal en términos de su distribución interna. Hay que, por eso, preguntar a cuánto asciende realmente la deuda del Ministerio de Hacienda con sus acreedores internos, no con los externos, que Paraguay tiene fama de pagador puntual ya, sino
con la deuda interna en la que Paraguay tiene fama de ser moroso consuetudinario, ¿verdad? Ujú. Bueno, y aparte de eso, es importante señalar también que tenemos un flanco económico devaluatorio bastante sensible con la frontera argentina por la hiperdevaluación del peso argentino que se nos viene encima. Eso, por supuesto, no se puede prever en el presupuesto general de la nación. Ujú. Pero hay que saber que si empeora la situación argentina, ese impacto inflacionario dentro de la Argentina y la pérdida de valor de su moneda hacia afuera va a afectar a nuestra economía. Ujú. Pero si ceñimos el análisis exclusivamente sobre el presupuesto general de la nación, y hay que decir que no hay mayores novedades. Sí. Doctor, importante eso y entrando ya en detalle. Se habla, le escuché a Germán Rojas precisar que 87% de este dinero va a ir a gastos rígidos. Entiéndese, sueldos, jubilación y pago, servicio de la deuda externa, que es algo así como el 15-17%. O sea que solamente nos va a quedar 13% para gastos de infraestructura. Y se habla de déficit también, doctor. El margen, digamos, ¿verdad? Digo nomás, este recorte que ya el año pasado, el presupuesto, la bicameral, imagínate, la clase política ya dijo, vamos a recortar estos gastos superfluos. Creo que estaban hablando de ellos de 350 millones de dólares, ya el Parlamento. Después cambiaron eso en las plenarias. Eso, no hay ningún impuesto. Entonces tenemos un déficit y toda la plata casi va a ir a funcionario. Entonces, efectivamente es, para mi criterio, vamos a conseguir muy conservador. Pero te digo lo siguiente, César Barreto, tu colega, dice, está bien que sea así, tenemos que ver después en la proyección, porque por ahí esto es un poquito. El año próximo mejoramos, llegamos dentro de 5 años en que vamos a tener un 30% más o menos de gastos para infraestructura. O sea, hay que darle tiempo o no. Pero yo coincido contigo de que ya algo podríamos haber hecho ahora, doctor. Bueno, lo que hay que decir es que si uno analiza el presupuesto solamente de cara al año que viene, que es lo que yo hice, entonces no hay mayores variaciones. Incluso se mantiene el nivel de remuneración general, hay que aclarar eso, al funcionariado público, lo que también es una buena noticia. Lo que a mí me preocupa es la distribución interna de ese presupuesto, que ya es otro análisis, ¿verdad? También es otro análisis pensar de aquí a 5, 10 o 15 años, ¿verdad? Si hay deseos de analizar en el mediano y largo plazo la economía, eso lo podemos hacer también. Claro. Es cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero estamos analizando concretamente este presupuesto. Señal, Benito, es muy mala señal que ya se esté hablando de incorporar a las remuneraciones básicas de la gente que ya gana mucho y muchísimo, todas las bonificaciones especiales que son extraordinarias y que son varias veces al año. Hacer eso, pasar eso a la remuneración básica, es un blanqueamiento del saqueo público del escaso presupuesto general de la nación. Díganos más que ahí se podía haber ahorrado, doctor, una importante suma y cubrir por lo menos con ese déficit de 450 millones, ¿verdad? Claro, lo que pasa es que para la reducción del salario o de las remuneraciones especiales de los funcionarios públicos de alto nivel, se necesita un proceso legal de tal forma que después no haya retrocesos, ¿verdad? No hubo tiempo para poner en marcha ese proceso legal de reducción de remuneraciones federales para la formulación de ese presupuesto, pero me asustan las noticias que trascendieron anoche por el día de ayer, ¿verdad? Sí. Diciendo que se van a incorporar a las remuneraciones básicas las bonificaciones extraordinarias. Ojalá que no sea cierto, pero si eso fuera cierto, y entonces, ¿para qué tanta transparentización de remuneraciones federales si luego vamos a legitimarlas nuevamente? En economía hay algunos axiomas que se llaman axiomas de oro o axiomas inexpugnables, que significa que no se puede quebrar ese axioma. Y ese axioma es la teoría relativa de los precios o la correlación entre precios y remuneraciones. Es tremendamente injusto que maestros del país y que médicos del país estén percibiendo apenas un salario mínimo o 2 salarios mínimos como mucho, cuando haya funcionarios de altísimo nivel
que están recibiendo 20, 30, 40 y 50 veces más que esas remuneraciones a ese maestro y a ese médico tan esforzado, tan abnegado en la atención de los servicios de educación y de sanidad a la población. Es una tremenda injusticia, no solamente una injusticia, sino que es una burla descarada a la gente que está haciendo un buen trabajo, que se paga poco en comparación a otros pocos que se pagan muchísimo, y se pagan a sí mismos además, porque ellos mismos toman las decisiones de cuánto tienen que cobrar esos mismos funcionarios. Vale decir, es allí, en esa pseudo legal autoasignación de remuneraciones siderales, donde tiene que entrar en vigencia el funcionamiento del Estado. Si el gobierno no puede poner límites a esas barbaridades, es la demostración palpable que sufrimos de ausencia de Estado en nuestra economía. Ya, a mí no me extraña lo de Germán Rojas eso, doctor, porque precisamente te vuelvo a decir, te vuelvo a repetir, dicen la gente, ¿verdad? Te dice la gente, te vuelvo a decir que el año pasado la bicameral, vamos a ver si este año, ya recortó gran parte de eso, de las gratificaciones, que es otra cosa diferente de las bonificaciones, ¿verdad? Y sobre las gratificaciones escuché que la Corte se pronunció y dijo eso Humberto Peralta, entonces. Y Germán Rojas se fue al Parlamento y decir, no, nosotros vamos a mantener eso. Yo no sé si porque él tiene asesores que quiere mantener, etcétera, o es una cuestión política, ¿verdad? Pero ahí yo creo que se puede recortar y por ahí el Parlamento hace ese recorte, doctor, ¿por qué no? Bueno, yo entiendo que si fuéramos bonificaciones por aumento de productividad estarían bien, sí, ¿verdad? Pero esas gratificaciones extraordinarias y esos premios de altísimo nivel por presencia, por ejemplo, ¿no? Sí. Eso es un ridículo, eso hay que eliminar. Y si nosotros, la ciudadanía, no conseguimos alertar a los demás acerca de los peligros de lo que está ocurriendo en este país, y algún día vamos a perder el control del carro de la economía. Sí. Otros países pasaron ya por esa situación. Ya.